Muy queridos hermanos de la Legión de María, bendiciones para todos. Les saluda el Padre Carlos Rosell. Voy a dar hoy día la clase sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos avanzando poco a poco. No hay que apresurarnos. Las prisas no son de Dios, así que vamos poco a poco. Y empecemos con la oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos convocas en tu nombre. Gracias porque tú nos llenas del Espíritu Santo. Gracias porque tú nos has dado a la Virgen como madre. A ella le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bendiciones para toda la Legión de María, para cada uno de los legionarios. Mi oración siempre por ustedes. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a estudiar hoy los números 74 al 100. Ya estamos llegando al número 100, pero todavía falta bastante. Hoy tenemos una clase muy interesante porque vamos a hablar de la transmisión de la revelación. Recordemos lo que ya hemos estudiado. El catecismo tiene 4 partes. El credo, primera parte, lo que hay que creer. Los sacramentos, lo que hay que celebrar. Los mandamientos, lo que hay que vivir. Y la oración, lo que hay que pedir. Este año vamos a concentrarnos en el tema del credo, el creer. Hemos hablado que podemos llegar a Dios a través de la razón, pero es un conocimiento limitado. Hay un conocimiento superior, la fe. Dios se revela, Dios nos habla. Y nosotros, por la fe, aceptamos la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de cómo se transmite la palabra de Dios. Empecemos con la explicación de los números 74 al 100. Vamos a preguntarnos cuál es el contenido de los números 74 al 100 del Catecismo de la Iglesia Católica. En estos números se nos habla de la transmisión de la revelación divina. Hoy vamos a hablar de cómo se transmite la revelación divina, es decir, cómo se transmite la palabra de Dios. Ese es el tema de hoy. No me voy a extender demasiado porque me han dicho que algunas hermanas no han desayunado y están esperando que acabe pronto para comer su pan con chicharrón y camote frito. Hoy vamos a hablar de la transmisión de la revelación divina. ¿A qué nos referimos con transmisión de la revelación? A la transmisión de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que transmitirse. El Catecismo de la Iglesia Católica, en estos números 74 al 100, nos habla de la transmisión de la revelación. ¿Y qué significa la transmisión de la revelación? Significa la transmisión de la revelación divina. Es decir, la transmisión de la palabra de Dios. Cuando hablo de revelación, es la revelación divina, es el hablar de Dios en la historia de los hombres. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 75. Cristo nuestro Señor, en quien alcanza su plenitud toda la revelación de Dios, mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos. El Evangelio prometido por los profetas, que él mismo cumplió y promulgó con su voz. Esto lo leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 75. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 75 cita la Dei Verbum número 7, de
B chica es Dei Verbum, un documento del Concilio Vaticano II. Repito, cuando ustedes encuentren esta sigla de B chica, es Dei Verbum. A ver, repitan, Dei Verbum, que es un documento del Concilio Vaticano II que habla sobre la revelación. Están aprendiendo palabras en latín. ¿A qué llamamos tradición apostólica? Cuando el catecismo de la Iglesia Católica habla de la transmisión de la palabra de Dios, nos dice que esa palabra, que es la palabra de Dios, se transmite en la vida de la Iglesia. Por lo tanto, en la tradición de la Iglesia. ¿De acuerdo? Vamos a ir remarcando algunas verdades para aquellos que se están conectando recién. La clase de hoy habla de la transmisión de la revelación divina, la transmisión de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser transmitida y se transmite en la vida de la iglesia, en la tradición de la iglesia. Cuando ustedes escuchen tradición apostólica, es la tradición de la iglesia. ¿Y qué es la tradición de la iglesia? Es la palabra de Dios transmitida en la vida de la iglesia. Vamos a preguntarnos, ¿cómo llega a nosotros la palabra de Dios? Gracias a la sucesión apostólica, es decir, gracias a los sucesores de los apóstoles que son los obispos. Esto es muy importante, queridos hermanos. ¿Cómo llega a nosotros la palabra de Dios? Por la sucesión apostólica. Jesucristo, nuestro Señor, predicó, murió por nosotros en la cruz, ha resucitado. Los apóstoles predicaron lo que vieron y escucharon de Jesús. Y los apóstoles nombraron sucesores, que son los obispos. Y gracias a los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, a nosotros nos llega la palabra de Dios sin contaminación. La iglesia es una santa católica y apostólica. ¿Por qué la iglesia es apostólica? Porque en la iglesia están los sucesores de los apóstoles, que son los obispos. Y gracias a los sucesores de los apóstoles, llega a nosotros la palabra de Dios. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 77. Para que este evangelio se conservara siempre vivo y entero en la iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su cargo en el magisterio. Es lo que les estoy diciendo. Los apóstoles van a nombrar sucesores para que llegue la palabra de Dios a todos. ¿Cómo se llaman los sucesores de los apóstoles? Los obispos. ¿Qué es la sucesión apostólica? La sucesión apostólica viene a ser el hecho de que los sucesores de los apóstoles son los obispos. Y el sucesor de Pedro es el Papa. Lo que Cristo confió a los apóstoles, estos lo transmitieron por su predicación y por escrito, bajo la inspiración del Espíritu Santo, a todas las generaciones hasta el retorno glorioso de Cristo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, número 96. Nuestro Señor Jesucristo nombró a los apóstoles. ¿Qué hacen los 12 apóstoles en el cielo? Una pregunta muy teológica. ¿Qué hacen los 12 apóstoles en el cielo? La respuesta es, hacen una docena. Los apóstoles nombraron sucesores. Los sucesores de los apóstoles son los obispos. Y gracias a la sucesión apostólica llega a nosotros la palabra de Dios. Aquí tenemos esta tablita que es importante que ustedes la sepan. Cristo, los apóstoles y la sucesión apostólica. Está muy fácil. Una tablita para niños de primaria.
Cristo es la palabra hecha carne. Todo parte de Cristo. Cristo es lo máximo. Jesucristo es lo máximo. El Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús nombró a los apóstoles. Los apóstoles son los testigos de la vida, muerte y resurrección del Señor, y con la fuerza del Espíritu Santo predican el Evangelio. Y tenemos la sucesión apostólica. Los obispos son los sucesores de los apóstoles y van a transmitir de generación en generación el Evangelio. Esta tabla es muy importante que ustedes la retengan. Todo parte de Cristo. Jesucristo, nuestro Señor, es el centro de todo. Cristo es la palabra hecha carne. Todo parte de Cristo. Los apóstoles son los testigos de la vida, muerte y resurrección del Señor, y con la fuerza del Espíritu Santo predican el Evangelio. Y la sucesión apostólica. Los obispos son los sucesores de los apóstoles y van a transmitir de generación en generación el Evangelio. Con esta tablita podemos entender lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Cristo, los apóstoles, la sucesión apostólica. Jesucristo es la palabra hecha carne, verdadero Dios y verdadero hombre. Los apóstoles son testigos de la vida, muerte y resurrección del Señor y con la fuerza del Espíritu Santo predican el Evangelio. Y cuando hablamos de la sucesión apostólica, decimos que los obispos son los sucesores de los apóstoles y van a transmitir de generación en generación el Evangelio. ¿Cómo se relaciona la tradición de la Iglesia con la Sagrada Escritura? La tradición es el contexto vital de la Sagrada Escritura, es el hogar de la Sagrada Escritura. Recuerden que la tradición de la Iglesia, lo he dicho al inicio, es la vida de la Iglesia. Y la Biblia está dentro de la vida de la Iglesia. La Biblia está dentro de la tradición de la Iglesia. La tradición es el contexto vital de la Sagrada Escritura. Si yo saco a la Escritura de la tradición, la Escritura no la entiendo. Por eso tengo que leerla dentro de la tradición de la Iglesia. Siempre pongo el mismo ejemplo. La Biblia es como un pan. La tradición de la Iglesia es como el horno. ¿Qué pasa si el pan está dentro del horno? Está calientito y cuando tú cortas el pan y le pones la mantequilla se derrite, el queso se derrite. Ya les estoy abriendo el apetito para su desayuno. Pero ¿qué pasa si tú sacas el pan del horno y dejas el pan una semana, 2 semanas, 3 semanas? Ese pan se vuelve más duro que una piedra. Y si tú quieres comer ese pan, te vuela 3 dientes. La Escritura es como el pan. La tradición es como el horno. Por lo tanto, la Escritura está dentro de la tradición, dentro de la vida de la Iglesia. La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas. Porque surgiendo ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. De ahí verbo número 9, citado por el Catecismo de la Iglesia Católica número 80. La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas. No se puede separar a la Escritura de la tradición. La Escritura está dentro de la tradición, dentro de la vida de la Iglesia. Si sacamos la Biblia de la tradición, la Biblia no se entiende y por eso tenemos 800.000 sectas, porque cada uno quiere leer la Biblia a su regalada gana. La próxima clase, el Catecismo nos presentará lo que significa la Biblia. Es la próxima clase. Por cierto, va a haber clase el Sábado Santo, porque todavía es día penitencial. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica número 81. La Biblia es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo.
Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 81. Cuando yo abro la Biblia, leo la Biblia, medito lo que dice la Biblia, yo estoy en contacto con la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios puesta por escrito por inspiración del Espíritu Santo. Por eso la Biblia no es el adorno de tu sala. Hay que abrir la Biblia, leer la Biblia, meditar lo que dice la Biblia, vivir las exigencias de la palabra de Dios. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 81. Por lo tanto, la tradición transmite la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. Transmite el contenido de la Biblia correctamente. Esto es muy importante que retengamos. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. La tradición es la palabra de Dios transmitida en la vida de la Iglesia. Y la tradición es como el horno donde la Biblia está siempre viva. Por eso, cuando sacamos la Biblia de la tradición, no vamos a entender correctamente la palabra de Dios. Y vamos a estar confundidos o más enredados que pelea de pulpos. Aquí tenemos otra tablita para que ustedes retengan las ideas. La Sagrada Escritura es palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. La tradición de la Iglesia es palabra de Dios transmitida en la vida de la Iglesia. Por lo tanto, la palabra de Dios está en la Escritura, leída en la tradición de la Iglesia. Es importante que nosotros tomemos conciencia que la Escritura, la Biblia, está dentro de la tradición de la Iglesia y no fuera de la tradición de la Iglesia. Por ejemplo, en la Santa Misa hay una parte que se proclama la palabra de Dios. La palabra de Dios es fundamental en la liturgia y la liturgia expresa la tradición de la Iglesia. Padrecito, usted nos está hablando de la tradición de la Iglesia. ¿Y dónde encuentro a la tradición de la Iglesia? ¿Dónde se expresa la tradición de la Iglesia? Padre, no me floree. Dígame, ¿dónde encuentro la tradición de la Iglesia? Aquí tenemos esta tabla. Tú encuentras la tradición de la Iglesia en las enseñanzas de los padres de la Iglesia. ¿Quiénes son los padres de la Iglesia? Son los santos teólogos de los primeros siglos. Por ejemplo, San Atanasio, San Ambrosio, el santo de los que tienen hambre. Tengo un Ambrosio, dice la gente. San Agustín, San Juan Crisóstomo, San León Magno. Qué importante es estudiar a los padres de la Iglesia. La tradición la encuentro en la liturgia de la Iglesia. La tradición la encuentro en la vida de los santos. Las enseñanzas de los padres de la Iglesia nos llevan a reflexionar en la palabra de Dios. Los padres de la Iglesia han reflexionado en la palabra de Dios, han profundizado en la palabra de Dios. La liturgia de la Iglesia nos lleva a celebrar la palabra de Dios y la vida de los santos a vivir la palabra de Dios. Por lo tanto, encontramos la tradición de la Iglesia en los padres de la Iglesia, los santos teólogos de los primeros siglos, en la liturgia de la Iglesia y en la vida de los santos. La tradición me ayuda a reflexionar en la palabra de Dios, a celebrar la palabra de Dios y a vivir la palabra de Dios. ¿Qué relación hay entre la tradición de la Iglesia y las tradiciones eclesiales? La tradición de la Iglesia es invariable. La tradición con mayúsculas es la tradición de la Iglesia. Y las tradiciones eclesiales son históricas, pueden cambiar. Por ejemplo, en mi pueblo es tradición que salga San Expedito 3 veces al año. Es una tradición con minúsculas. No es la tradición con mayúsculas.
Entonces hay que distinguir entre la tradición de la iglesia, que es invariable y no cambia, de las tradiciones con minúsculas, que son costumbres que pueden ser muy buenas, pero también pueden cambiar. Esto es importante remarcarlo. Una cosa es la tradición de la iglesia, que es invariable. Por ejemplo, las enseñanzas de los padres de la iglesia, la liturgia, la vida de los santos. Y otra cosa son las tradiciones con minúscula, que pueden cambiar, y de hecho algunas han cambiado, y no pasa nada porque no tocan el centro de la fe. Por eso es importante distinguir la tradición con mayúsculas de las tradiciones. Por ejemplo, ayer algunas personas me preguntaban, padre, ¿por qué ya no se celebra los dolores de María como antes era el último viernes de Cuaresma? Porque es una tradición con minúsculas. En cambio, tradición con mayúsculas es la importancia de la Virgen en nuestra vida. Eso no cambia. Pero hay otras cuestiones que son tradiciones con minúsculas que pueden cambiar. ¿A qué llamamos depósito de la fe? Es el conjunto de verdades de fe contenidos en la palabra de Dios. Todo ese conjunto de verdades que nosotros creemos y que están contenidos en la palabra de Dios se llama depósito de la fe. El depósito de la fe sagrado. Es el conjunto de verdades de fe que nosotros creemos firmemente porque están contenidos en la palabra de Dios. ¿Dónde encontramos el depósito de la fe? En la Sagrada Escritura leída en la tradición de la Iglesia. Todo lo que nosotros creemos está en la Escritura leída en la tradición de la Iglesia. Queridos hermanos de la Legión de María, todo lo que nosotros los católicos creemos está en la Biblia, pero en la Biblia bien leída, es decir, leída en la tradición de la Iglesia. Todos los dogmas de fe están en la Biblia, pero en la Biblia bien leída. Y bien leída significa leída en la tradición de la Iglesia, no de cualquier manera. Esto es muy importante. El depósito de la fe es el conjunto de verdades de fe. Por ejemplo, el conjunto de los dogmas. Y todos los dogmas están en la Biblia, pero leída, no como me da la gana. La Biblia no es un chicle que yo puedo estirarla a mi capricho. Hay que leer correctamente la Biblia, leerla bajo la guía de la Iglesia. El depósito de la fe, depositum fidei en latín, contenido en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura, fue confiado por los apóstoles al conjunto de la Iglesia, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 84. El depósito de la fe es el conjunto de verdades que nosotros creemos. Por ejemplo, que Jesús está en la Eucaristía, que María es la Madre de Dios, la Inmaculada, asunta al cielo, siempre virgen, que los sacramentos son 7, que Dios es uno y trino, etc. Todo ese conjunto de verdades de la fe forman el depósito de la fe. Depositum fidei. Ahí tienen otra expresión en latín. Para que luego digan, sé latín, depositum fidei, depósito de la fe. Y el depósito de la fe está en la Biblia leída correctamente, es decir, la Biblia leída en la tradición. Por eso es importante que nosotros, como católicos, fundamentemos siempre bíblicamente lo que creemos. Y es importante la formación. Católico ignorante se hace protestante. Es importante la formación. ¿Quién es el que interpreta correctamente la palabra de Dios? El magisterio de la Iglesia. El magisterio sirve a la palabra de Dios.
El magisterio nos guía para comprender correctamente la palabra de Dios. Nosotros en la Iglesia Católica tenemos el magisterio. Y cuando nosotros hablamos del magisterio, nos preguntamos quién ejerce el magisterio de la Iglesia. En otras palabras, ¿quiénes ejercen el magisterio de la Iglesia? Porque hablamos no solamente del Papa, sino también hablamos de todos los obispos que están en comunión entre sí y con el Papa, es decir, del colegio episcopal. ¿Quiénes ejercen el magisterio de la Iglesia? El Papa, vicario de Cristo en la tierra, sucesor de Pedro, y todos los obispos que están en comunión entre sí con el Papa. Los obispos que están en comunión entre sí con el Papa forman el colegio episcopal. Repito, todos los obispos que están en comunión entre sí y con el Papa forman el colegio episcopal. Cuando ustedes escuchen el colegio episcopal, tienen que pensar en todos los obispos que están en comunión entre sí y en comunión con el Papa, con el Santo Padre. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la Iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con él. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 100. Es decir, que el magisterio interpreta correctamente la palabra de Dios. Por eso hay que escuchar siempre la voz del Papa y de todos los obispos unidos entre sí y con el Santo Padre. ¿Qué son los dogmas de la fe? Son verdades de fe definidas por el magisterio. Tenemos que aceptar por la fe los dogmas. Los dogmas son verdades de fe, no son opiniones. Si yo les digo que el purgatorio existe, no es opinión del padre Carlos Rosell, profesor del más allá. No. Es un dogma de fe. El purgatorio es un dogma de fe, no es una opinión del padre Carlos. Y si es un dogma de fe, hay que creer que existe el purgatorio. Si yo les digo que Jesús está realmente presente en la Eucaristía, no es una opinión del padre Carlos, es un dogma de fe. Hay que creer que Jesús está realmente presente en la Eucaristía. Si les digo que María es la siempre virgen, virgen antes del parto, durante el parto y después del parto, no es una opinión del padre Carlos Rosell, es un dogma de fe. Hay que creer que María es la siempre virgen. Los dogmas exigen nuestra fe, no son opiniones. Y los sacerdotes tenemos que enseñar con claridad los dogmas de la fe, no transmitir nuestras opiniones personales. Las verdades de fe son intocables. Las verdades de fe iluminan nuestra vida. Por eso, cuando nos preguntamos por qué son importantes los dogmas, porque son luces en nuestro camino, nos enseñan la verdad. Los dogmas enseñan la verdad y nosotros tenemos que vivir en la verdad, no en la mentira. Los dogmas enseñan la verdad. Es verdad que Dios es uno y trino. Es verdad que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Es verdad que María es la Madre de Dios, la Inmaculada, la siempre Virgen, la asunta al cielo en cuerpo y alma. Es verdad que existe el cielo, el purgatorio y el infierno. Es verdad que Jesús vendrá por segunda vez y traerá el juicio final. Qué importante es conocer la verdad. No podemos vivir en la mentira. Hay que conocer la verdad. Hoy vivimos en una sociedad donde reina la mentira. Las ideologías son mentirosas. Todas las ideologías son mentirosas. Las ideologías rechazan dogmas, porque las ideologías rechazan la verdad. Toda ideología es más mentirosa que cachetada de payaso o nariz de payaso. Toda ideología es más falsa que cachalote en el lago Titicaca. Nosotros tenemos que vivir en la verdad.
Los dogmas son luces que iluminan el camino de nuestra fe y lo hacen seguro. De modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para acoger la luz de los dogmas de la fe. Catecismo de la Iglesia Católica en el número 89. Los dogmas son luces que iluminan el camino de nuestra fe y lo hacen seguro. Por eso qué importante es conocer el Catecismo de la Iglesia Católica. Felicito a la Legión de María por esa preocupación de formarse. Hay que conocer la verdad. Y si tu vida es recta, vas a acoger los dogmas con docilidad. Si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para acoger la luz de los dogmas de la fe. Una persona que no ama la verdad rechaza los dogmas. Una persona que es recta, que quiere vivir en la verdad, acoge los dogmas. ¿Qué es el sentido sobrenatural de la fe? En latín, sensus fidei. A ver, repitan, sensus fidei. El Catecismo de la Iglesia Católica explica qué es el sensus fidei, sentido de la fe. ¿Qué es el sentido sobrenatural de la fe? El pueblo de Dios es un pueblo ungido por el Espíritu Santo. De modo que no se equivoca cuando todos aceptan verdades de fe y moral. Cuando todos en la iglesia, desde el Papa hasta el último bautizado, creen lo mismo, no hay equivocación. Eso se llama sensus fidei. Todos los católicos creemos que María es nuestra madre. Es una verdad. Ahí no hay mentira. Cuando toda la iglesia, desde el Papa hasta el último bautizado, confiesa lo mismo, ahí no hay ningún tipo de mentira. Ahí está la verdad. Eso se llama sensus fidei, el consentimiento unánime de todos los miembros de la iglesia en verdades de fe y moral. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 92. La totalidad de los fieles no puede equivocarse en la fe. Se manifiesta esta propiedad suya tan peculiar en el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando desde los obispos hasta el último los laicos cristianos muestran su consentimiento en cuestiones de fe y de moral. ¿Qué nos está diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 92, citado la Lumen Gentium número 12? LG es Lumen Gentium, documento del Concilio Vaticano II, que cuando en la iglesia todos, desde el Papa hasta el último bautizado, creen lo mismo, ahí no hay equivocación. Eso se llama sensus fidei, el sentido de la fe. Todo católico cree que Jesús está en la Eucaristía, y si no cree, ha dejado de ser católico. Todo católico cree que cuando uno se confiesa, no es el padre Carlos, el padre Anacleto, el padre Pánfilo, el padre Sonforoso o el padre Topete, que es el primero con el que te topas, el que te absuelve. Es el mismo Cristo el que te absuelve. Por lo tanto, es importante profesar la fe católica. Bien, vamos a terminar con la síntesis para que puedan ir a desayunar. Sobre todo hay algunas hermanas que no han desayunado y les está esperando su aguadito, su pan con torreja y su emoliente. La revelación divina se transmite en la tradición de la iglesia. La tradición y la Sagrada Escritura forman el depósito de la fe. El magisterio enseña la palabra de Dios y define dogmas. Esto es lo que hemos visto hoy. Hemos llegado, gracias a Dios, al número 100. Ya estamos en el número 100, pero todavía falta bastante. Síntesis de la clase de hoy. La revelación divina, es decir, la palabra de Dios, se transmite en la tradición de la iglesia. La tradición y la Sagrada Escritura forman el depósito de la fe. Hay que leer la Escritura dentro de la tradición. Y todas las verdades que nosotros creemos están en la Biblia leída en la tradición de la iglesia. Y el
magisterio, enseña la palabra de Dios y define los dogmas. Vamos a encomendarnos ahora a Fran Duff, pero antes la tarea, leer estas citas bíblicas que están en el Catecismo de la Iglesia Católica, número 74 al 100. Primera de Timoteo 2:4, Juan 14:6, Primera de Timoteo 6:20, Segunda de Timoteo 1:12 al 14, Lucas 10:16, Juan 8:31 al 32, Primera de Juan 2:20, Juan 16:13. Repito, van a leer y hacer sus fichas. Voy a premiar el mejor fichero en diciembre, un gran premio, sorpresa. Primera de Timoteo 2:4, Juan 14:6, Primera de Timoteo 6:20, Segunda de Timoteo 1:12 al 14, Lucas 10:16, Juan 8:31 al 32, Primera de Juan 2:20, Juan 16:13. Hagan sus fichas, abran sus Biblias. No se olviden, hay que leer la Sagrada Escritura y hay que fundamentar nuestra fe desde la Sagrada Escritura. Ahora sí, la oración por la beatificación de Fran Duff. Dios Padre nuestro, tú que iluminaste a tu siervo Fran Duff, con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás, y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio para enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la Iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la Iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia en silencio. Pedimos la gracia que deseamos obtener por intercesión de Fran Duff. Te pedimos también que, si es tu voluntad, sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida, para gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por su paciencia. Bendiciones para toda la Legión de María. Un saludo para todos los miembros de la Legión. Y les animo a seguir las clases de catecismo. Hay que formarnos. Si nosotros conocemos la verdad nos hará libres. Así que me van a tener que aguantar durante un año, pero van a hacer penitencia, se van a purificar, y como resultado de esa purificación van a conocer la enseñanza de la Iglesia que está en el catecismo. Qué importante es conocer nuestra fe católica. Qué bonita es nuestra fe católica. Y sobre todo la fe es para vivirla. La fe no es un sombrero que uno se pone o se quita. La fe es para vivirla. Voy a darles la bendición final. Gracias por su paciencia. Rezo por ustedes. Estamos a puertas de empezar la Semana Santa. Vivamos esta Semana Santa con mucha fe, con mucha devoción. Que se note que eres de la Legión de María. Que se note que eres de María, porque reflejas a Cristo. El próximo sábado, que es Sábado Santo, vamos a tener de todas maneras la clase. Van a tener que hacer su penitencia conmigo para que luego en la vigilia pascual estén ya purificados. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Bendiciones para todos, ánimo y muy buena Semana Santa.